En la lucha libre profesional, la dureza lo es todo, pero a veces esa dureza puede tener un precio aterrador. I'll never forget it. Ya que ha habido momentos impactantes en los que luchadores cayeron fulminados en medio del ring y aún así continuaron su combate, ya sea debido a un movimiento fallido, a un aterrizaje brutal o a que los demonios personales les alcanzaron en el peor momento. Echemos un vistazo a los luchadores de la WWE que terminaron sus combates apenas conscientes. Empecemos con uno de los combates más sonados de la historia de la WWE, The Undertaker contra Mick Foley en el King of the Ring de 1998. Aunque este enfrentamiento ha pasado a los libros de historia, muchos olvidan lo reales y aterradoras que se volvieron las cosas cuando The Deadman estranguló a Foley a través del techo de la celda. En este punto, Foley ya había sido arrojado desde la parte superior de la celda, había sido sacado en camilla, luchó para volver y de alguna manera subió a la celda de 7 metros de altura de nuevo. Los dos intercambiaron golpes brutales hasta que el Undertaker levantó a Mankind para un chokeslam, enviándolo a estrellarse con fuerza contra la alfombra del ring. La primera caída de Mankind desde lo alto de la celda fue espectacular, y por algo será. La segunda caída, sin embargo, no estaba planeada. Según Bruce Pritchard, no se suponía que la jaula se rompiera. También mencionó que si The Undertaker no hubiera esquivado en el momento adecuado, habría caído sobre Mankind también, y este combate podría no ser recordado con tanto cariño. Después de una caída sin guión sobre el ring, Mankind apenas se movía, y no hace falta decir que después de ser sacado de la celda, golpeado a través del techo de la celda, aplastado contra los escalones de acero con un hombro dislocado, estrangulado con tachuelas y finalmente tombstoned fuera de su miseria. No es de extrañar que Mick Foley no recuerde lo que había sucedido durante el combate. Cuando Foley llegó a los bastidores, se preguntaba si había utilizado chinchetas, a pesar de que aún las tenía incrustadas en la espalda, los pies y los brazos. Tuvo que ver una grabación para darse cuenta del caos que había sufrido. Ese mismo año, The Deadman participó en otro combate en el que su rival acabó noqueado. Esta vez fue en SummerSlam, donde se enfrentó a Steve Austin. Ambos se encontraban en el mejor momento de sus carreras. Y la tensión entre ellos dio lugar a un intenso y duro enfrentamiento en el que Austin defendía su campeonato de la WWE en el Madison Square Garden. Al principio del combate, Undertaker recibió una patada en el pecho de Austin y se suponía que no vendería el impacto. Por desgracia, ambos chocaron inesperadamente y Austin recibió el impacto de la cabeza de Taker, que se estrelló contra su barbilla. El impacto mandó a Austin a la lona casi al instante, agarrándose la cabeza y pareciendo momentáneamente inconsciente, con los brazos y las manos tendidos sobre la lona. El público enmudeció mientras Undertaker se cernía sobre su oponente, inseguro de cómo proceder, antes de que ambos lograran recuperarse. Reflexionando sobre el incidente años más tarde, Austin recordó: la parte posterior de su gran cabeza me golpeó justo debajo de la barbilla y ¡boom! Golpe de gracia. Caí a la lona. Me quedé inconsciente, quizá 2 o 3 segundos. De repente, estoy tendido de espaldas en el Madison Square Garden. Earl Hebner me mira y dice: ¿estás bien? Levanté la vista y le pregunté: ¿dónde estoy? Y me dijo: maldita sea, chico, estás en el Garden. Así que me levanté y continuamos el combate. A pesar de la conmoción, Austin terminó el combate. En un alarde de verdadera profesionalidad, Undertaker le susurró indicaciones para ayudarle en la secuencia final, asegurándose de que el combate llegara a su conclusión prevista. Solo 2 años después, en SummerSlam 2000, la WWE fue testigo de otro momento aterrador. Aunque la mayor fiesta del verano de ese año ha pasado a la historia por albergar el primer combate TLC de la historia, para Kurt Angle se convirtió en una de las noches más angustiosas de su carrera. De cara al evento principal de esa noche, un combate de triple amenaza contra Triple H y The Rock, Kurt Angle era todavía una estrella relativamente nueva, pero ya había desarrollado una acalorada rivalidad con Triple H. La tensión se desbordó incluso antes de que The Rock saliera al ring, y Angle y Triple H se pelearon por todo el estadio. La pelea se trasladó finalmente a la mesa de anunciadores, donde Triple H intentó golpear a Angle con un pedigree, algo que saldría terriblemente mal.
mal. Aunque se suponía que Angle iba a recibir el pedigrí sobre la mesa de forma segura, el mueble se derrumbó antes de tiempo y la cabeza del medallista de oro olímpico se estrelló contra el hormigón con una fuerza descomunal. El impacto le dejó fuera del combate mucho más tiempo del previsto, por lo que The Rock y Triple H tuvieron que continuar el combate mientras Angle recibía atención médica de urgencia. Finalmente, regresó para terminar el combate, que acabó ganando The Rock. En declaraciones a The Kurt Angle Show, el medallista de oro olímpico recordó una noche de la que apenas se acordaba. La volví a ver y se ve que estaba completamente fuera de mí. Si te fijas bien, puedes ver que Triple H y The Rock eran los que decidían por mí. No recuerdo nada del combate. Lo recuerdo hasta el punto de la mesa, y luego recuperé la memoria cuando estaba en el hospital con una máscara de oxígeno en la cara. No recuerdo nada de lo que pasó durante las 3 horas que duró el combate, y volver a verlo fue como verlo por primera vez, añade Angle con un toque de humor negro. Creo que fui el ejemplo perfecto de las conmociones cerebrales y la razón por la que hicimos la campaña "No lo intentes en casa". Quedar inconsciente en un combate es una cosa, pero recibir un golpe serio en el evento principal de WrestleMania está en un nivel completamente diferente, como The Miz experimentó de primera mano en 2011. Al igual que The Undertaker, la estrella A tampoco recuerda nada de su combate contra John Cena en WrestleMania 27. Además de eso, el combate ha pasado a la historia como uno de los peores eventos principales de WrestleMania. Durante el combate, Cena derribó a Miz por encima de la barricada, estrellando su cabeza contra el suelo de cemento y dejándole inconsciente. Cuando finalmente recuperó la conciencia, estaba claro que Miz había sido gravemente sacudido. El combate terminó como estaba previsto después de que The Rock interviniera, atacando a Cena y permitiendo que Miz se llevara la victoria. En una entrevista para 2024 en Unbreakable, Miz admitió que todavía le resulta difícil ver el combate más importante de su carrera debido a la conmoción cerebral que sufrió. Es uno de los momentos más memorables que he vivido. Por desgracia, en realidad no lo recuerdo, dijo. El único momento que quieres recordar el resto de tu vida es el único momento del que tengo retazos que recuerdo, pero no sé si eso tiene algún sentido. Aunque salió de WrestleMania como campeón de la WWE, Miz pasó la mayor parte del tiempo entre bastidores en Gorilla Position pidiendo disculpas a todo el mundo. Todo mientras era examinado por el personal médico de la WWE por la conmoción cerebral que sufrió durante el combate. El A-lister también mencionó que está agradecido a The Rock, John Cena y todos los que le rodean que le guiaron a través de la terrible experiencia y le ayudaron a asegurarse de que salía sano y salvo. La excampeona femenina Liv Morgan es uno de los nombres más reconocidos de WWE en la actualidad, pero en 2018 todavía estaba encontrando su equilibrio como parte de The Riot Squad. Alrededor de la misma época, Brie Bella había hecho recientemente su regreso a los rings después de años fuera de la competencia, y junto a su hermana Nikki y Natalia estaba lista para enfrentar a The Riot Squad en un combate de tag team de 6 mujeres, uno que debería haber sido solo otro combate de rutina en Raw. En un momento durante el combate, mientras canalizaba la firma de su marido Yes Kicks, Brie accidentalmente golpeó a Liv Morgan en la cabeza en lugar de su objetivo previsto, dejándola inconsciente por el impacto. A pesar del susto, volvió a entrar brevemente en el combate después de una evaluación médica, e incluso participó en un triple suplex antes de ser escoltada a los camerinos para una evaluación adicional. Más tarde, se confirmó que Liv había sufrido una conmoción cerebral por la patada. Meses más tarde, Brie se sinceró sobre las secuelas del accidente y reveló que la intensa reacción en línea afectó profundamente a su salud mental. En declaraciones a Digital Spy, dijo: "Entré en una profunda depresión. No sabía si iba a poder volver a trabajar. Todas las cosas horribles que la gente decía de mí. Me sentía 1000 veces peor de lo que ellos pensaban. Tenía que recordarme a mí misma: Brie, eres madre, y si Birdie estuviera en esta situación, ¿querrías que se sintiera así de mal o querrías que se mantuviera firme y dijera que os den?". Pocas sorpresas en la WWE han sido mayores que la de The Undertaker perdiendo su racha de imbatibilidad en WrestleMania 30. En el Mercedes-Benz Superdome de Nueva Orleans, The Deadman debía enfrentarse a Brock Lesnar en un combate 1 contra 1. Mientras que un enfrentamiento con un viejo rival es siempre un espectáculo, este combate simplemente no estuvo a la altura de los altos estándares que los aficionados habían llegado a esperar de The Undertaker. Los 30 minutos que duró el combate fueron lentos hasta la decisiva victoria de Lesnar. La noche no solo pudo
puso fin a una de las rachas más memorables en la historia de la lucha libre profesional, sino que también envió a The Phenom al hospital justo después de que colapsara en el backstage. En una entrevista de 2019, The Undertaker reveló que no solo sufrió una conmoción cerebral durante el combate, sino que tampoco recordaba nada de toda la noche. En algún momento dentro de los primeros 5 minutos, tengo una conmoción cerebral, ni siquiera recuerdo esa noche. Ahora lo he vuelto a ver y, obviamente, lo sé. Mi último recuerdo que puedo contarte definitivamente ocurrió sobre las 15:30 de la tarde, cuando mi mujer vino al backstage y mantuvimos una conversación. Eso es lo último que recuerdo por mi cuenta de ese día. Mi memoria se recupera a las 4 o 5 de la mañana, cuando estoy en el hospital y vienen a verme cada pocos minutos preguntándome mi nombre y yo no tenía ni idea de quién era. Toda la noche se complicó aún más por el hecho de que Undertaker solo se enteró el día del show que su racha terminaría. Vince McMahon le informó de que Lesnar le derrotaría. Aunque no estaba de acuerdo con la decisión, Undertaker acabó aceptándola por respeto al negocio y a todos los que habían ayudado a construir The Streak a lo largo de los años. Si todos los momentos anteriores revelaron la brutal carga que el círculo cuadrado puede suponer para el cuerpo de un luchador, el siguiente muestra lo que ocurre cuando la mente de un luchador se queda completamente en blanco en medio de su combate más importante. El clásico de Wembley entre Bret Hart y Davey Boy Smith por el campeonato intercontinental en el pay-per-view SummerSlam 1992 aún se recuerda con cariño. Sin embargo, a pesar de su éxito, el combate también trajo consigo un gran bagaje. En su autobiografía, The Hitman reveló que estaba preocupado por la capacidad de Davey para actuar después de enterarse de que había estado de fiesta y consumiendo drogas con Jim Neidhart en las semanas previas a SummerSlam. La noche antes del combate más importante de sus carreras, Davey ni siquiera podía mirar a Bret a los ojos, dejando que fuera Bret quien organizara el combate. Davey tuvo que recitarle todos los movimientos, y Bret hizo todo lo posible para prepararse para la noche. La noche siguiente, el estadio de Wembley se llenó con más de 80,000 espectadores, todos animando al nativo del Reino Unido, Davey Boy. El combate comenzó con Smith superando a Bret, pero pronto quedó claro que estaba luchando, respirando con dificultad y visiblemente agotado debido a sus problemas de adicción. A los pocos minutos del combate, Davey susurró: "Bret, estoy jodido, no recuerdo nada". Hart respondió: "Davey, escúchame, yo te llevaré". A partir de ese momento, Bret llamó a cada punto alto para Davey, incluso ayudando con expresiones faciales, haciendo todo lo posible para conservar la resistencia de su compañero y preparar una remontada. Al final, la mente de Davey estaba de nuevo en marcha. Cuando Bret intentó un sunset flip, Davey contraatacó cayendo hacia adelante y agarrando ambas piernas de Bret para anotarse la victoria ante una estruendosa ovación. En retrospectiva, uno se estremece al imaginar lo que podría haber ocurrido si la fatiga de Davey Boy hubiera vencido y Bret Hart no hubiera estado allí para guiarlo. Cuando Brock Lesnar debutó en la WWE en 2002, estaba claro que la empresa había encontrado a su próxima fuerza imparable. En solo unos meses, Lesnar pasó de novato a luchador principal, conquistando a The Rock en SummerSlam para convertirse en el campeón de la WWE más joven de la historia. Tras ganar el Royal Rumble de 2003, Lesnar se aseguró una oportunidad por el campeonato de la WWE, The Kurt Angle, en WrestleMania 19, un combate entre dos atletas de talla mundial. Pero bajo la superficie, las cosas estaban lejos de ser perfectas. Ambos llegaron al combate con lesiones graves. Angle sufría una grave lesión en el cuello, la tercera de su carrera y que según él, Lesnar había agravado recientemente, y el propio Lesnar tenía las costillas rotas. A pesar de los riesgos, ninguno de los dos estaba dispuesto a renunciar al escenario más grandioso de todos. El combate en sí fue extraordinario, pero en sus momentos finales estuvo a punto de producirse un desastre. Al final del combate, Lesnar intentó un Shooting Star Press, un movimiento que había ejecutado a la perfección durante sus días en la OVW. Sin embargo, el cansancio y la distancia desde el tensor le hicieron girar por debajo de sus posibilidades, estrellándose de cabeza contra la lona en lugar de caer sobre Angle. El impacto dejó a Lesnar completamente aturdido y visiblemente desorientado. Su cuerpo se retorcía mientras el árbitro y Angle corrían a ver cómo estaba. En the first episode of the Kurt Angle Show, Angle recordó: "Creo que esa vacilación le costó desequilibrarse hacia adelante, por lo que no pudo hacer una rotación completa hacia atrás cuando fue a dar la voltereta. Cuando aterrizó,
preguntó. Pensé que se había roto el cuello, pensé que estaba muerto. No respondía. Le dije, Brock, ¿estás bien? No decía nada. Me acerqué, lo cubrí y le dije, tienes que patear, porque no quería retener ese título ni un día más. De alguna manera, por puro instinto, Lesnar se las arregló para golpear un F5 momentos después y ganar el campeonato de la WWE, pero estaba claro que algo había ido terriblemente mal. Entre bastidores, fue llevado de inmediato para una evaluación médica y milagrosamente escapó solo con una conmoción cerebral y sin el cuello roto. No es de extrañar que Lesnar no haya vuelto a intentar ese movimiento. William Regal es uno de los nombres más respetados del mundo de la lucha libre profesional, un auténtico veterano cuya carrera se ha extendido durante más de 4 décadas. Conocido por su dominio de la técnica y su dureza de la vieja escuela, Regal ha soportado más de un dolor dentro del círculo cuadrado. Pero en No Way Out 2003, las cosas dieron un giro aterrador cuando él y Lance Storm defendían los Raw Tag Team Titles contra Kane y Rob Van Dam. En los primeros compases del combate, Kane propinó un rutinario body slam a William Regal. Sin embargo, la parte posterior de la cabeza de Regal golpeó la lona antes que el resto de su cuerpo, dejándole inconsciente y con una grave conmoción cerebral. Recordando el incidente años después, Regal describió el momento surrealista. Tuve una experiencia extracorpórea en la que estaba flotando por encima de mí mismo pensando, ojalá pudiera descansar y dormir así de bien por las noches. Recuerdo que miré a Nick Patrick y a Kane y les pregunté, ¿estás bien, Steve? Por suerte, no me dejaron luchar la noche siguiente en Toronto. Luego descubrieron que tenía un problema cardíaco. A pesar de estar apenas consciente, Regal consiguió terminar el combate antes de desplomarse entre bastidores. Le llevaron de urgencia al hospital, donde los médicos descubrieron que su corazón solo funcionaba al 30% de su capacidad. Un diagnóstico tan grave que muchos creyeron que su carrera en los escenarios había terminado. En retrospectiva, esta lesión casi mortal resultó ser una bendición disfrazada. La conmoción cerebral no solo puso al descubierto su afección cardíaca oculta, sino que podría haber salvado la vida de Regal. Nadie puede olvidar la épica Street Fight entre Kurt Angle y Shane McMahon en King of the Ring 2001. Pero no todo el mundo recuerda lo aterradora que se volvió la situación cuando un punto salió terriblemente mal. El combate ya era un espectáculo caótico, lleno de cubos de basura, palos de kendo e incluso un intento fallido de Shane de hacer un Shooting Star Press. Angle intentó hacer un suplex a Shane a través de una mampara de cristal, pero en lugar de romperse como estaba previsto, el cristal se negó a romperse. El cuerpo de McMahon rebotó contra el cristal y su cabeza se estrelló contra el suelo de cemento, quedando apenas inmóvil por el repugnante impacto. Entre bastidores, Vince McMahon, presa del pánico, gritó al árbitro Mike Chioda que detuviera el combate inmediatamente. A pesar de estar claramente herido, Shane instó a Angle a intentar el movimiento de nuevo, solo para que ocurriera lo mismo una segunda vez. Finalmente, Angle recurrió a lanzar a Shane a través del cristal por la fuerza. Más tarde, se descubrió que el equipo de producción había utilizado accidentalmente el tipo de cristal equivocado, mucho más grueso y resistente que el originalmente previsto para la maniobra. Años después, en Not Some Wrestling, Angle reflexionó sobre la terrible experiencia con incredulidad. Fue una pesadilla. Los dos acabamos en el hospital aquella noche. Fuimos tan estúpidos. Estábamos en el hospital chocando los 5, los dos lisiados. Mirando atrás ahora, fuimos tan tontos, pero estábamos tan contentos porque tiramos la casa abajo. Otro spot de lucha libre que salió horriblemente mal involucró a Shane McMahon una vez más, esta vez contra Roman Reigns. El Survivor Series 2016 Men's Elimination Match entre Team Raw y Team SmackDown contó con una alineación apilada de las estrellas más grandes de la WWE. El equipo SmackDown estaba formado por AJ Styles, Bray Wyatt, Dean Ambrose, Randy Orton y Shane McMahon, mientras que el equipo Raw incluía a Braun Strowman, Chris Jericho, Kevin Owens, Seth Rollins y Roman Reigns. Con tantas rivalidades entrelazadas, el enfrentamiento de casi 60 minutos estuvo lleno de caos e intensidad de principio a fin. Sin embargo, un momento en particular tomó un giro aterrador. Mientras Shane intentaba su característica Coast to Coast Dropkick, Reigns contraatacó en el aire con una estruendosa Spear. El momento del movimiento fue perfecto, tal vez demasiado perfecto, ya que el impacto alcanzó a Shane al ras, dejándolo inconsciente al contacto. Al darse cuenta de que algo estaba muy mal, el árbitro detuvo inmediatamente la cuenta y Shane fue eliminado del combate. Incluso en ringside, los hijos de
de Shane, visiblemente alarmados, fueron consolados por Randy Orton, que rompió el personaje para asegurarles que su padre estaría bien. Stone Cold siempre será recordado como una de las figuras clave de la Attitude Era, que ayudó a la WWE a triunfar sobre la WCW. Sin embargo, ese legado estuvo a punto de no fructificar cuando su carrera estuvo a punto de terminar en 1997. A las puertas de la famosa Attitude Era, Hart y Austin se enfrentaron por el campeonato intercontinental de la WWE en el SummerSlam de 1997. Durante el combate, Hart lanzó un Tombstone Piledriver a Austin, que no estaba preparado para ello. La cabeza de Austin golpeó primero la lona, rompiéndole el cuello y paralizándole brevemente. Milagrosamente, Austin logró terminar el combate con un rápido roll-up pin para hacerse con el campeonato intercontinental. Pocos minutos después de recibir el brutal piledriver, apenas podía mantenerse en pie, pero de alguna manera levantó el título antes de desplomarse de nuevo en el ring. El árbitro y los oficiales tuvieron que ayudarle en el backstage, ya que apenas podía moverse por sus propios medios. A pesar de ello, Austin regresó a los rings unos meses más tarde y se embarcó en una de las mejores rachas de la historia de la lucha libre. Por desgracia, los efectos persistentes de su lesión cervical, combinados con problemas crónicos de rodilla, le obligaron a retirarse en 2003 tras su último combate contra su mayor rival, The Rock, en WrestleMania 19. Aunque los espectáculos de Arabia Saudí no suelen ser los más esperados, el anuncio de que The Undertaker se enfrentaría a Goldberg por primera vez en sus carreras provocó inmediatamente una oleada de reacciones negativas. Ambos tenían más de 50 años y esperar algo parecido a sus mejores actuaciones era una ilusión. Sin embargo, la WWE siguió adelante, atraída por la promesa de un enorme pago del Reino de Arabia Saudí. Goldberg reveló en una entrevista que ya estaba conmocionado antes del combate, tras golpearse accidentalmente la cabeza contra una taquilla mientras calentaba. La lesión empeoró durante el combate, cuando Goldberg chocó de cabeza contra un poste del ring. En cuanto al combate, se convirtió rápidamente en 9 angustiosos minutos de errores de comunicación, maniobras inoportunas y un jackhammer fallido que casi pone la vida de The Undertaker en grave peligro. Un Undertaker aturdido consiguió finalmente asestar un chokeslam, permitiendo a Goldberg ser inmovilizado, aunque ninguno de los dos competidores parecía ser plenamente consciente de su entorno. El resultado fue un combate que pasaría a la historia de la empresa como uno de los más infames. En una entrevista posterior, Undertaker admitió que otro movimiento fallido durante el combate había dejado a su mujer a punto de quedarse viuda. Desde conmociones cerebrales devastadoras hasta colisiones casi catastróficas, estos luchadores lucharon contra dolores que habrían dejado fuera de combate a la mayoría de los atletas. Danos tu opinión en la sección de comentarios y antes de irte, no olvides darle a me gusta a este video y suscribirte a Ring Rivals para no perderte los próximos.